Amigos, continuando con la programación del día de hoy, viernes 19 de septiembre, estamos con nuestro segundo invitado, precisamente un vecino nuestro, el economista, el amigo economista Edward Hidalgo. Oswald. Oswald. Sí, Oswald Hidalgo, disculpe. Él es dirigente del partido Ahora Nación, que lo preside el ingeniero López Chau. Alfonso López Chau, ex decano. Rector. Es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, partido Ahora Nación. Antes de entrar al tema, bueno, él es economista, vamos a tratar el tema de la economía, como ustedes saben, es un tema fundamental para el desarrollo humano. Pero antes de eso, amigo economista Oswald, la semana pasada estuvieron aquí los amigos de Nuevo Perú, de Venceremos, y señalaron que ha habido innumerables sesiones de coordinación, de conversaciones para hacer una alianza electoral, que lamentablemente no se logró plasmar. Bueno, ellos señalaban que ellos tenían toda la voluntad. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Porque, como usted sabe, en esta gran dispersión que hay, una alianza hubiera sido importante, ¿no?, para poder garantizar el pase a la segunda vuelta, el ingreso de congresistas y, por supuesto, llegar a la presidencia de la República. ¿Es así, doctor, que no se llegó a concretar, no por culpa de ellos? ¿Tiene usted algún informe de eso? Sí, en primer lugar, Alipio, muy buenas tardes por la invitación y sí, por intermedio saludar a todos los oyentes que te siguen. Estoy seguro que es una cobertura bastante amplia. Y respecto a su pregunta, bueno, el partido Ahora Nación, encabezado por el doctor Alfonso López Chau, economista de profesión, tiene una alta trayectoria en términos profesionales, ex rector de la UNI, ha tenido la buena voluntad y la predisposición política, desde luego, para invitar a todas las fuerzas políticas y obviamente unir la fuerza, porque en este caso lo que se busca es salvar de esta situación que estamos viviendo día a día con la inseguridad, el poco crecimiento económico a nivel nacional, el PBI que está dentro del parámetro mínimo de crecimiento, y yo creo que teniendo tantos recursos como lo tenemos, no es correcto que por situaciones antojadizas o de repente intereses políticos no se haya dado esa unión, ¿no? Se invitó, como bien lo dijo el doctor, invitamos a todos los frentes políticos, solamente con un solo objetivo, de llevar la economía a donde corresponde, obviamente en aras de la globalización. Tal es así, el Partido Nuevo Perú sí estuvo dispuesto, pero sin embargo, internamente hubo, hay que decirlo así, un desequilibrio entre ellos. Una parte querían que haya una alianza y otra parte no quería que haya alianza. Entonces hay una fracción marcada, y frente a esa fracción marcada obviamente pues no se va a dar jamás lo que es el escenario de una alianza. Bien, claro, por supuesto, doctor. Explicado eso, entonces entraríamos el tema de tratar el tema económico, ¿no? Hemos señalado la importancia de ello. Yo cuando estuve en la secundaria teníamos el curso de economía política. Eso ahora ya no hay, ya no se dicta. Yo creo que si tenemos a un pueblo ignorante, no conocedor de este tema crucial que es el manejo económico, ¿no es cierto?, no vamos a reclamar, no vamos a exigir que la distribución de la riqueza que tiene el país obviamente trate de llegar a la mayoría de los peruanos. Entonces, creo, amigo
Oswaldo, amigo Hidalgo, tenemos ahí una enorme responsabilidad, usted como economista, dirigente de un partido político nacional, en ver cómo desarrollamos este tema para el conjunto de la sociedad peruana, ¿no? Yo considero que la economía explica cómo administramos los recursos que como sabemos, siempre son limitados, ¿no es cierto?, ante las tantas necesidades ilimitadas que tenemos. Se dice, amigo Hidalgo, de que la economía del país, o en todo caso la macroeconomía en el país, está boyante, ¿no? Las variables macroeconómicas que tiene nuestra economía es una de las mejores de América Latina. ¿Usted cree que es así? Se señala de que tenemos una moneda fuerte, se señala que nuestras reservas internacionales están bien consideradas, que el tipo de cambio, ¿no? El dólar está en 3.5, 3.4, pero se mantiene, por decir así, estable. ¿Usted cree que en verdad esas variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, se señala que es una de las mejores de Latinoamérica? ¿Crees que es así o simplemente son engaños de los gobiernos de turno? Porque esta economía boyante, una realidad es que no llega a los sectores sociales menos favorecidos. ¿Qué opinión nos daría de eso? Muchas gracias, Alipio. En realidad ha hecho varias preguntas y que son bastante interesantes. Desarrolla. Con respecto a la educación, es cierto, nosotros, particularmente yo, recuerdo que en el colegio nos dictaba varios cursos que son bastante interesantes y que debemos recuperar. Claro. Uno de ellos es educación cívica, por ejemplo. Así es. Parece algo insignificante, pero sin embargo tiene un alto contenido para nosotros formar a los jóvenes en el civismo, patriotismo, identidad. Y valores. Y valores, obviamente, Así ¿no? Así es. Cuando hablamos de valores, si bien es cierto, las instituciones públicas o instituciones educativas, es de impartir conocimiento, pero los valores también nacen en la casa, en el hogar. Obviamente. Entonces, un alumno que mañana va a ser padre de familia y no ha tenido esa incidencia o ese aprendizaje en educación cívica donde determinan los valores, tampoco no va a tener origen en la casa. Y ahí el quiebre de la educación. Intuyo que su añoranza por la malla curricular de hace 50 años atrás, posiblemente, donde veíamos generaciones de oro, es esa. Igual comparto con la idea de usted y debemos repensar, retomar, evaluar que este modelo de hace 40 años, 30 años, lamentablemente en educación no está dando resultado. Punto número uno. Claro. Punto número dos, hay que entender, súmelo a ello, que más o menos el 47% de la población entre 0 a 6 años, ojo, de 0 a 6 años, se encuentra en una situación de pobreza. Cuando los psicólogos y obviamente los de rama de la medicina nos indica que los jovencitos, que los niños de 0 a 6 años es donde absorben la mayor cantidad de conocimiento y eso va a impactar en su vida profesional y en el futuro. Y estamos hablando del futuro de la población de todos nosotros. Entonces, si está en situación de pobreza, imagínese usted de qué futuro estamos hablando. Sumemos a ello de 7 a 12 años, se encuentra aproximadamente en 37% en nivel de pobreza extrema. Mire que estamos hablando ya de los adolescentes. Y de 13 a 18 años, el 43% se encuentra también en nivel de pobreza. Súmelo a ello, mi querido Alipio, ¿de qué educación o de qué tipo de sociedad en el futuro estamos hablando? Por lo tanto, yo diría en este momento que el futuro no es más allá. El futuro es ahora, sembrar ahora y cosechar mañana. Y con nuestros jóvenes que están con ese nivel de economía, de pobreza, entonces nuestro futuro es incierto. Entonces, esa es la crudeza de nuestra economía. Y no lo digo, estas estadísticas no lo digo yo como Oswaldo Hidalgo. Lo dice nada más y nada menos
que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ente oficial del Estado peruano. Claro. Eso por un lado. Es cierto, a nivel macro hemos tenido un crecimiento económico a nivel de los últimos 20, 30 años. Ese es a nivel macro. Como bien lo mencionó, existe una política monetaria que lo maneja el Banco Central Reserva del Perú, donde su única finalidad es mantener la estabilidad económica, es decir, controlar la inflación, única finalidad reconocida dentro de la Constitución Política del Perú. Es por eso que las emisiones de masa monetaria lo tiene bien controlado, y obviamente la desvalorización, que es la palabra correcta, de la moneda nacional, lo tiene controlado pues el Banco Central Reserva. Frente a ello, hemos tenido exportaciones fuertemente. Los precios internacionales ahorita mismo, tanto de los minerales que vendemos nosotros, está por las nubes, está fuerte. Sí. Eso repercute a la economía, ingresa divisas, ¿no es cierto? Tal es así también nosotros exportamos fuertemente lo que es el turismo, ponemos al ojo del mundo, pese a que ahorita tenemos problemas en Cusco. Todas esas exportaciones, tanto de servicio como también de los minerales, ¿no es cierto?, hace que ingrese fuertemente lo que es la divisa, o sea, la moneda extranjera, en este caso dólar. A mayor ingreso de dólar a nuestra economía, desde luego, teoría básica en la economía, a mayor oferta de dólares, los precios caen y obviamente el nuevo sol tiene mayor poder. Eso es lo que estamos evidenciando en estos momentos. Pero, ¿por qué tenemos mayor exportación? Porque el mundo lo solicita, nuestros recursos. Y una de las situaciones que propone el partido, ¿no es cierto?, no solamente es vender productos con bajo valor agregado, por el contrario, hay que vender productos con alto valor agregado. ¿Eso qué significa? Vamos a industrializar la economía peruana. Entonces, Alipio, hay mucho que tocar en este escenario. Y a nivel micro vemos la gente de a pie, la gente que está viendo cómo aliviar su menú del día. Sobreviven. Y no podemos dejar de ver a ellos por una simple y sencilla razón. Dentro de la fórmula o dentro del modelo del PBI que nosotros analizamos, uno de ellos, una variable muy importante, es el consumo. Entonces hablamos de consumo nacional, que es la suma tanto de usted, Alipio, como de persona y todos los vecinos de a pie. Entonces, ese consumo es lo que ha sido una palanca también para que no pueda caer el PBI. Tal es así, en los últimos 5 o un poquito más, ¿no?, el crédito de consumo de los bancos se ha duplicado. Es decir, los bancos han vendido crédito, ¿no es cierto?, a las personas, y la persona hoy en día tiene su tarjeta de crédito, y eso significa, pues, obviamente, anticipar su consumo, y obviamente disminuye sus ingresos al fin de mes, ¿no? Esas cositas ha ido apalancando fuertemente lo que es el PBI en nuestra economía. Es importante dentro de esa fórmula también hablar de lo que es la inversión, ¿no? La inversión pública y la inversión privada, ¿no? Pero para la inversión privada tenemos que generar confianza ante los ojos del mundo. Eso se llama riesgo país. Y ante ese escenario, obviamente, un inversionista cualesquiera, cuando dice quién es la economía de Sudamérica, hay que hablar, donde podemos invertir y de repente, pues, que nos garantice que nuestra inversión no sea, pues, posiblemente expropiado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos que garantizar la parte jurídica, la parte económica, la parte social, etcétera. Entonces, ese riesgo país en los últimos años también tuvo incidente de crecimiento y medio que se frena lo que es la inversión. Pero no solamente hay que ver la inversión privada, sino también la inversión pública, gastos del gobierno. Entonces, en la estructura del gasto del gobierno, entre ellos se encuentra el gasto de capital, ¿no? En la estructura del presupuesto de este año, precisamente, que están discutiéndose, ya tienen el pliego presupuestal en el Congreso, tenemos el 30% apenas para lo que es gastos de inversión. Eso significa que apenas con el 30% vamos a tratar de cerrar las brechas de infraestructura y lo que realmente va a impactar, ¿no es cierto?, el crecimiento, el desarrollo de nuestra economía. El 70% lamentablemente está yendo a gastos corrientes, y eso es otro que tenemos que analizar y revertir. Claro.
Claro, claro. Bien, entonces, pero lo que sí es palpable, amigo Hidalgo, es que esta bonanza que se tiene, el precio del oro, del cobre, pues están en sus picos altos. Pero, ¿por qué eso no se revierte en beneficio de las mayorías, doctor? ¿O es que el modelo está fallando? ¿Qué es la opinión de Ahora Nación? Para mí, indicaría que el modelo sí está fallando. Ya, El problema de las empresas privadas, como todas las empresas privadas, inflan sus gastos, ¿no? Y las utilidades van bajando. Y la verdad es que las empresas privadas siempre van a tratar de minimizar sus costos para maximizar sus beneficios. para no tributar Para no tributar posiblemente lo que le lo que no corresponde. corresponde. Lo que no Claro. corresponde. Entonces, en ese escenario tiene que existir una reforma tributaria. Ajá. Entonces, esa reforma tributaria, no con aras de, en este caso, abusar de una empresa privada. Por el contrario, hay que dar la fiabilidad de las empresas privadas, pero dentro del marco legal. Yo conozco varios escenarios de yacimientos mineros y esa localidad no se desarrolla por diferentes motivos, ¿no? Si vamos a Ancash, si vamos a Cusco, si vamos a Cajamarca, etc., no se están llegando a un desarrollo local. Entonces, súmela a ello la inoperancia de las autoridades regionales y locales que muchas veces no se están visionando, ¿no es cierto?, en función a los ejes de desarrollo que determina, ¿no?, el PCM. Claro. Doctor, ¿cómo consideran ustedes de que la producción ilegal de la cocaína y de la minería ilegal condicionan la economía nacional o es que solamente son acciones delictivas que hay que enfrentar? Porque la cocaína, el tráfico de cocaína y la minería ilegal mueven millones y millones de soles y de dólares, amigo Hidalgo. Mire, el Banco Central de Reserva hace una cuantificación de las divisas. Tanto la minería ilegal como también la cocaína no trabaja en soles, porque el consumidor no es un peruano, en primer lugar, hablando de la cocaína. Tampoco del oro, el consumidor no es un peruano, es un extranjero. En esa línea ingresan divisas, ¿no?, y empiezan a dinamizar la economía. O sea, la ilegalidad dinamiza otras economías fuertes, llámese transporte, restaurante y otras actividades de servicio, hoteles, diversiones, discotecas, etc. Ese escenario de dinamizar, lamentablemente lo ilegal dinamiza actividades legales, se tiene que ir controlando, pero hay que ver la raíz. ¿Por qué es ilegal lo que es la minería, por ejemplo? Entonces hay que ver su génesis y tengo entendido que muchas veces el denuncio de la minería no lo tienen un formal, sino un informal. Por lo tanto, no tiene ni empresa, pero sí tiene denuncio de las mineras, hectáreas y hectáreas, ¿no?, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas. Pero al momento de invertir, como necesitan inyecciones fuertes de dinero, porque una actividad minera es bastante costosa, al no tener, empiezan con la ilegalidad. Punto número 1. Punto número 2. En el escenario de la cocaína, si bien es cierto, antes parte de Amazonas era el escenario de concentración, ahora está por parte de Ayacucho, Cusco, en el BRAE, ha habido un desplazamiento. Sin embargo, las economías o las sociedades del mundo también han hecho competencia a la cocaína, tales así con pastillas, ¿no?, químicas, y de repente no han podido con la competencia y
y BCR se descontrola al momento de la contabilidad. Entonces, en cuentas nacionales hay un rubro que se llama errores y omisiones. Entonces, al ingresar una fuerte cantidad que no sabemos de dónde proviene tantas divisas, entra a la cuenta de errores y omisiones. Entonces, mire, hasta en ese escenario, BCR aplica una política adecuada de controlar y manejar la masa monetaria en divisas. Ahora, la pregunta, creo yo, va por el escenario, ¿qué hacer contra lo ilegal? Se tendrá que analizar en la parte jurídica, ¿no es cierto? CONACO tiene un escenario de producción hasta cierta cantidad y lo autoriza, ¿no?, a ciertas personas naturales o jurídicas, pero muchas veces ya rebasamos ese escenario y las autoridades locales que conocen más y mejor de cerca posiblemente no están controlando ese escenario. Ese escenario de la ilegalidad es un escenario transversal, donde tiene que estar involucrado el gobierno regional, gobierno local, la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, etc. Si no endurecemos nuestra normativa posiblemente de manera consciente, esto yo creo que no va a tener ninguna solución, pero el escenario es que hay que endurecer la parte normativa. Claro. Veamos si será suficiente, porque ¿qué hacer con los grandes oligopolios? Por ejemplo, en la entrevista anterior sobre el tema de salud se señalaba pues que solamente un reducido grupo del empresariado nacional maneja la comercialización y la venta de las medicinas, y cada vez se llenan de dinero con la salud, porque no nos curan, lo que nos hacen es mantenernos enfermos para seguir consumiendo las medicinas que ellos exportan y nadie hace nada. Por ejemplo, ese tema, ¿cómo frenar la voracidad de los oligopolios? Una, dos, este tema de las AFPs. Usted ha visto que está en la agenda política esta situación donde las aseguradoras son las que más se benefician con esto, y las pensiones de los que están afiliados cada vez se reduce más. ¿No cree usted que debería de revisarse el capítulo económico de la Constitución del país? Debería de hacerse algo, porque, por ejemplo, en ese capítulo están los contratos que no se pueden revisar. Son contratos que tienen un valor sagrado que de ninguna manera podemos cuestionar. ¿Estaría usted de acuerdo en que debemos de revisar el capítulo económico de la actual Constitución? Por estos temas que le señalo. Bien. En primer lugar, la Constitución Política de 9.3, en su artículo 61, claramente dice que el Estado garantiza la libre competencia. Claro. Y el rol fundamental del Estado es un ente regulador. Entonces, por ahí ya estamos fallando. Como ente regulador, si bien es cierto, brinda servicios, autoriza a las personas naturales como jurídicas realizar actividades, pero también existe una situación ex post. ¿Qué significa? Después de dar, digamos, las autorizaciones correspondientes, ¿no es cierto?, yo tengo que estar regulando si está cumpliendo a cabalidad con la normativa o no está cumpliendo a cabalidad con la normativa. Por ahí está fallando. En segundo lugar, toda práctica monopólica está prohibido en la Constitución Política. Y consecuentemente, cuando dice en la Constitución Política, artículo 61, dice libre competencia, entonces de manera indirecta también te está prohibiendo la parte oligopólica. Si bien es cierto, no lo dice de manera literal, pero sí te está diciendo que tampoco no se debería practicar. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los entes reguladores del Estado? Porque en teoría el oligopolio es más de 2 y máximo 20 empresas. Sin embargo, tocando el tema de las AFPs y las financieras y otras empresas más, me sobran los dedos de la mano, estimado Alipio, para contar la cantidad de empresas que están trabajando en la economía del Perú. Del Perú. O sea, estamos hablando para millones de personas. Si empezamos a contar los bancos, no, me sobran los dedos de una mano para determinar cuántas son. Es oligopolio. Tal es así en las AFP. Pero, repito, ¿dónde está la función regulador del Estado? Creo que ahí tenemos que empezar
a cuestionar que el Estado está inyectando presupuesto, tanto a Indecopi, a la SBS, a AFP, que es ente regulador, a la SUNASA, a Sinermin, etcétera, entes reguladores del Estado, que dé resultados. Usted cuando se queja de repente a una empresa, lo multan, pero ¿quién ha sido perjudicado ahí? ¿El ente regulador o un usuario? Obviamente el usuario. Claro. Si el usuario ha sido perjudicado, ¿por qué no le van a resarcir al usuario? Por ejemplo. Entonces, es un escenario que tenemos que repensar y obviamente revisar y empoderar mejor al ente regulador. Ya. Amigo Hidalgo, como entenderá, hoy día íbamos a ver dos temas, ¿no? Sobre la economía nacional, que usted ya lo está desarrollando y deslizando algunas propuestas del partido sobre la economía, y sobre el tema de la Municipalidad de Comas. Yo me comprometo, le pediría más bien a usted que nos diga qué viernes está libre para conversar exclusivamente sobre el distrito de Comas, y tengo un montón de preguntas, de cuestionario. Usted también seguramente ha desarrollado algo sobre eso, para conversarlo exclusivamente sobre ello. ¿Ya? Yo le pediría eso, amigo Hidalgo, para conversar en una próxima reunión sobre ello, por el tiempo, ¿no? Pero ahondemos. Entonces, la propuesta concreta de Ahora Nación es reforma tributaria como debe ser. Una, dos, exigir que el Estado asuma su responsabilidad, ¿no es cierto?, como ente regulador. Pero, ¿qué hacemos con la banca privada, amigo Hidalgo? Porque la banca privada, donde está pues Cochabamba, Banco de Crédito, el Continental, etcétera, tienen nuestros ahorros, ¿no es cierto? Lo prestan a un interés elevado, pero a nosotros que ponemos nuestra plata nos dan un mínimo interés. O sea, ¿y quién controla eso, amigo Hidalgo? ¿Quién le dice a la banca privada que deje de ser usurera, ¿no es cierto? Y también, pues, parte de sus ganancias, de que lo que corresponde, debería de alguna manera retribuir con sus ahorristas. ¿Y quién también debería de controlar eso, amigo Hidalgo? Bien, el ente regulador de las entidades financieras y de la AFP es la SBS. Claro. Pero quiero partir de un tema. Dijimos que las financieras o los bancos y las financieras es un oligopolio. En esa línea, obviamente, la competencia es bastante reducida. Lo que sí se tiene que generar es una o sea, tenemos que ampliar la competencia. A mayor competencia, obviamente, los precios van a bajar. Ese es un escenario teórico. Ahora, yo recuerdo hace 5 o 6 meses aproximadamente, el presidente de Cámara de Comercio, si mal no recuerdo, mencionó al presidente de BCR, ¿no es cierto? Dijo, el uso del dinero ajeno en el Perú es muy caro, y es cierto. Si usted evalúa y compara con la tasa de interés a nivel de Europa y a nivel del Perú, en Perú aún todavía sigue siendo muy cara la tasa de interés. En ese escenario, las empresas o las micro y pequeñas empresas se desaniman, se desalientan a solicitar crédito a las empresas financieras. Oh, sorpresa, las empresas financieras es un inversionista indirecto para que la economía también se dinamice, pero con la tasa de interés elevada, obviamente se frena. Yo creo que hay mucho por trabajar, estimado Alipio, y yo creo que estoy de acuerdo contigo que debemos revisar la condición política en la parte económica, en lo que corresponde a la economía, ¿no es cierto?, para generar mayor competitividad en el mercado peruano. Bueno, entonces tenemos dos propuestas de Ahora Nación, que lo ha señalado el economista Oswald Hidalgo: una profunda reforma tributaria, ¿no es cierto?, y la revisión del capítulo económico de la Constitución. Creo que con esas dos propuestas que lo ha señalado estaríamos terminando por ahora, pero el compromiso, amigo Hidalgo, de tratar el tema de Comas porque nos interesa. Se escucha por ahí que el alcalde va a renunciar a la alcaldía, y que tiene graves denuncias. ¿Cómo queda? ¿Cómo va a quedar pues las arcas municipales, ¿no? ¿Cómo va a dejar las arcas para quien le va a suceder en el cargo? Entonces, amigo Hidalgo, lamentablemente el tiempo, yo pido disculpas ahí a los oyentes de Agencia de Noticias Lima
y a Iniciativa Republicana porque no hemos empezado a la hora, pero está el compromiso. Yo creo que y quiero comprometerlo, disculpe, amigo Hidalgo, no hay problema, en que desarrollemos, instruyamos a la comunidad, si se puede, está el WhatsApp de Iniciativa Republicana para desarrollar conceptos de economía, para poder instruir, porque un pueblo ignorante que no conoce el manejo de la economía, ciertamente siempre va a ser castigado, ¿no? Entonces, quiero comprometerlo en desarrollar, ¿no es cierto?, de manera didáctica, conceptos económicos para que la gente vaya asumiendo, uno, y dos, la entrevista exclusivamente del distrito de Comas. Sus palabras de despedida, amigo. Agradecer por intermedio, estimado Lipio, a todos los oyentes y con mucho gusto, cuando usted me indique, yo estoy acá, tiene mi número, y desarrollar, como usted dice, un poquito más la parte económica de manera académica, diría yo, con conceptos bastante claros y obviamente pues que todos estemos enterados de nuestra situación. Yo creo que es momento de hacer los cambios y el mejor cambio empieza por nosotros mismos. Bien, muchas muy gracias. Agradecido, amigos de Agencia Noticias Lima y de Iniciativa Republicana, nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.